Hola a todos, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Educación Loja 2021. Este congreso se está llevando a cabo en el mes de noviembre, del 8 al 12 del corriente año 2021, un año distinto, un segundo año pandémico, y nos convoca este congreso a pensar la educación desde la interculturalidad, desde la multidimensionalidad, del cual es objeto de estudio la educación, y desde posturas decoloniantes que nos interpelan para que todas las voces puedan entrar, ser transmitidas, oídas, narradas desde la educación y desde las instituciones educativas en las cuales nosotros estamos trabajando. Quisiera agradecer a las instituciones participantes de este congreso por la convocatoria y vamos a hablar desde el sur y para el sur. ¿Qué es esta educación? ¿Desde qué lugar nosotros pensamos la educación desde las fronteras para que todas las voces sean incorporadas? Con esta sociología de las emergencias y de las ausencias, del cual habla Boaventura de Sousa Santos en su Epistemologías del Sur. O como dice Edgar Morin, en el espíritu del valle, que está constituido porque este valle se construye y se concretiza por todas las vertientes que desembocan en el valle. Y al igual que el Amazonas, nuestro Amazonas querido del sur, que no sería Amazonas si no estuviese enriquecido por los diferentes afluentes que vierten sus aguas en él, haciéndolo rico, caudaloso, fructífero. La educación como práctica humana y como práctica social y política nos compromete moralmente a los que participamos en ella. Y es interesante recordar que nuestra actividad educativa, nuestro educar y nuestro exducere nos compromete como actores sociales, específicamente en cualquier contexto histórico, pero principalmente en pleno siglo XXI, en donde es importante revisar nuestras esclerosadas categorías de análisis para ver para qué estamos educando hoy, para qué sociedad, para qué sujetos. Y hoy los sujetos son diversos, son multiculturales. Por lo tanto, no podemos seguir educando, como decía Comenio, haciendo una crítica a la Edad Media en su siglo XVII sumamente moderno. Comenio decía, no podemos seguir enseñando una anatomía sin disecciones. Haciendo nuestras las palabras de Comenio, nosotros no podemos seguir enseñando como en la modernidad clásica. Por esto este congreso, por esto esta cantidad de participantes, de expositores, de pedagogos, de científicos que se interpelan y que vienen a hablar sobre educación, sobre multiculturalidad, sobre la construcción histórica de la educación, para tensionar nuestro campo epistémico. Y cuando yo planteo la tensión en el campo epistémico de la educación, de nuestro campo, tenemos que hacer referencia como mínimo a 3 lugares o a 3 dimensiones de análisis específicas. Una primera dimensión de análisis que tiene que ver con lo sociológico, qué educación para qué sociedad. Un segundo nivel de análisis que tiene que ver con lo epistemológico, qué educación para qué sociedad y qué conocimiento. Y otra dimensión de análisis que tiene que ver con lo psicológico, que estaría relacionada a qué educación, para qué sociedad, con qué conocimiento y cuáles son los procesos metacognitivos que nosotros, sujetos pedagógicos, construimos para que este acto educativo, este enseñar y aprender en un contexto del siglo XXI, pueda ser pensado singularmente, multireferencialmente y situadamente. Ese es el desafío que nos convoca este congreso. Esta es la propuesta de pensar la educación desde lo histórico, desde lo singular,
desde lo situado. La invitación es a pensar que otra educación es posible, porque la educación tiene que ser pensada y revisada en función de los contextos históricos. Los contextos históricos hoy hacen que nosotros pensemos la educación desde la alteridad, desde las fronteras, desde estos lugares o estos discursos o estos escenarios o estos sujetos que han quedado por fuera del ámbito educativo durante muchísimos años. Por eso hoy hablamos de posturas poscríticas, hoy hablamos de posturas decoloniantes, hoy hablamos de teorías complejas, hoy hablamos de postestructuralismo, cómo nos invitan a interpelarnos como educadores todas estas nuevas corrientes y nuevos escenarios para pensar las nuevas subjetividades en la educación hoy. Como mínimo, pensar 3 provocaciones, 3 instancias desde la cual yo estoy pensando este entramado para poder hablarles hoy sobre la educación. La educación en un contexto pandémico, la educación en Latinoamérica y la educación pensada como una práctica política y social. Entonces pensemos el escenario. Latinoamérica, el sur de los sures, este sur que no es geográfico, sino que es epistémico y que en palabras de Morán hemos transitado y hemos acudido y hemos participado de todos los congresos en Latinoamérica por los 100 años del nacimiento de Morán. Este pensar el Mediterráneo, este pensamiento del sur, este sur que no es geográfico, sino que es epistémico, es el que invita a pensar la metamorfosis en la educación. ¿Desde qué lugar invita a pensar la metamorfosis de la educación? Desde el lugar de la resistencia con inteligencia, dice Cushen, filósofo argentino. Pensar esta educación desde la formación, no desde la mismidad con esclerosadas categorías de análisis heredadas de otro momento histórico, que funcionaron, pero en otro momento, sino de una inteligencia resistente que nos habilita a pensar en la incertidumbre, a pensar desde las fronteras, a una formación, a pensar nuestra educación como un Bildung, como una formación que nos haga seguir siendo desde la diferencia y no desde la mismidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las condiciones de este contexto global, pandémico, posmoderno, neoliberal. ¿Cuáles son los sujetos que se deben pensar para esta educación? ¿Cuáles son los escenarios sociales, políticos, económicos, culturales y pedagógicos para poder pensar esos sujetos hoy? ¿Cómo pensar esta transmisión educativa? Porque toda educación es una práctica transmisiva. La diferencia está en cómo definimos el concepto de la transmisión. Y acá hago mía las palabras de un psicoanalista egipcio, Jacques Hassoum, que acuña una categoría de análisis muy interesante que se llama la transmisión lograda. Esa transmisión lograda se logra, valga la redundancia, porque en el momento de transmitir, este paso de la transmisión de generación en generación habilita, en el momento que está transmitiéndose, un margen de libertad y de creatividad en la toma de la palabra. Porque esta transmisión educativa que nosotros deberíamos pensar para el siglo XXI tiene que estar basada en la horizontalidad del diálogo. Este diálogo socrático, este diálogo freiriano, que habilita desde la alteridad la construcción de los saberes entrelazados horizontalmente, como una red de pescadores
en donde el conocimiento se construye en horizontalidad y no desde la verticalidad que pretende una soberbia epistémica. Cómo pensar la educación desde la humildad cognitiva, desde la democracia epistémica y desde la solidaridad y tolerancias epistémicas también. Este mundo planetario, global, planetario, glocal, habilita hoy, en pleno siglo XXI, interpelar los postulados occidentales y cristianos que nos heredaron con la construcción del sistema educativo moderno y que hoy tienen que ser revisados. ¿Y por qué tienen que ser revisados hoy? Porque estamos en Ecuador en este momento. Bueno, este congreso está en Ecuador, yo estoy en Rosario, estoy en Argentina, pero justamente es el Ecuador uno de los países latinoamericanos con más diversidad de etnias, de culturas, de cosmovisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que la diversidad cultural, desde pensar el Mediterráneo y desde una postura del sur, habilite esas voces para la transmisión pedagógica? ¿Cómo pensar desde el buen vivir, cosmovisivamente, esta incorporación a la herencia occidental y cristiana de la alteridad de las voces? Y esto es importantísimo, la alteridad de las voces, porque tenemos que pensar hoy la educación desde la otredad, desde la interpelación de lo diverso, porque en lo diverso está la riqueza cultural, porque en lo diverso y en el otro está la posibilidad del diálogo, porque con los otros podemos hablar de una democracia cognitiva. Y porque son nosotros los históricamente olvidados con la instauración del discurso moderno. Entonces me parece sumamente importante el congreso que comienza hoy, que estamos transitando en estos días de noviembre del 2021, que va a tratar sobre la alteridad, sobre la historia, sobre el hoja, sobre la cultura, sobre las diferentes voces, interpelando para pensar la educación, interpelando para pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, interpelarnos desde sujetos históricos que construimos con nuestra educación la historia. Por lo tanto, también tenemos que pensar en procesos educativos democráticos, en procesos educativos inclusivos, en procesos educativos horizontales, porque es desde la horizontalidad donde se puede habilitar el diálogo, la palabra y la alteridad. Sean todos bienvenidos a este primer Congreso Internacional Educere, Loja, Ecuador 2021, en donde vamos a preguntarnos sobre la educación, sobre otra educación que es posible tener desde el sur y para el sur, para poder empezar a delinear la metamorfosis que la sociedad del siglo XXI, nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su escucha.